Buenas, espero que se encuentren muy bien. En esta tutoría vamos a ver el tema de torsión, esfuerzo cortante por torsión, ángulo de rotación por torsión y sistemas indeterminados en torsión. Tenemos el primer problema, el cual dice que cuatro engranajes están eh, unidos a un eje circular y además que transmite torques como se muestra en la figura. Dice que el esfuerzo permisible cortante en el eje es de 10.000 psi. Entonces nos preguntan que cuál es el diámetro requerido mínimo si la sección transversal del eje tiene un diámetro D, y el segundo caso es qué sucede si es hueco, donde el diámetro interior es de 1 pulgada y el diámetro exterior es D, que es la variable que nos están pidiendo. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es un sistema, digamos, que, que me describa los torques en el sentido como en equilibrio, como sería como un diagrama de cortante o deflector, pero en realidad aquí lo que estamos haciendo es el diagrama de torques. Aplicando la regla de la mano derecha, utilizamos esas direcciones de los torques. Entonces en el punto A tenemos un torque de 8.000 libras por pulgada. En el punto B tenemos 19.000 libras por pulgada. En el punto C 4.000 y en el punto D 7.000. Si ustedes lo ven, el sistema va a cerrar porque los 8.000 más 4.000 más 7.000 dan 19.000 libras por pulgada. Igual si, si no concordara esto, o sea, de que se restan, ahí habría que analizar qué es lo que está pasando, porque significaría como que está haciendo falta algún elemento, como algún engranaje o que hay que considerar algún otro fenómeno, sistema o elemento. Entonces, como les decía, vamos a hacer como un diagrama de, de torques. Entonces, el eje vertical vamos a tener el torque medido en libras por pulgada y la distancia X, que en realidad aquí no nos importa tanto porque no hace ningún cambio si tuviéramos una diferencia. Entonces empezamos 8.000 positivo, luego bajamos menos 19.000. Entonces 8.000 menos 19.000 son menos 11.000. Sumamos positivo, menos 4.000, y ya por último cerramos con, si no, perdón, era más bien menos 7.000, porque menos 7.000 cierra ahí en el cero. Entonces, el torque crítico sería este. No importa el signo, en realidad solamente nos da una idea como de la dirección y todo eso, pero eh, tenemos que escoger el torque en valor absoluto mayor. La ecuación que define el esfuerzo cortante en una superficie a un punto o algún radio cuando se está aplicando torsión es esta, que el esfuerzo cortante es igual al torque por el radio donde se está aplicando o donde se está analizando entre el segundo momento de inercia. Entonces, para este primer caso vamos a tener que el segundo momento de inercia para un círculo es pi entre 32 d a la 4, donde d es el diámetro. Para este caso vamos a tener que el esfuerzo cortante
en el acero va a ser igual al torque crítico que estamos aplicando, que sería el de 11.000. Luego el valor de C es el radio, entonces lo podemos describir como D medios, ya que en la superficie es donde el esfuerzo cortante máximo sucede. De esta manera obtenemos un valor que D tiene que ser mayor o igual a 1,776 pulgadas. Vamos con el segundo caso. ¿Qué pasa si el eje de transmisión es hueco? O sea que tenemos un diámetro interno que mide 1 pulgada y un diámetro externo que mide D, o que está escrito por la variable D. Entonces, en este caso, el segundo momento de inercia sería pi entre 32 por D a la 4 menos 1 a la 4. Sería diámetro mayor a la 4 menos diámetro menor a la 4. De esta manera, tenemos igual que el esfuerzo cortante en el acero es igual al torque crítico, que sería el de 11.000, por C entre el segundo momento de inercia de el eje. Como antes decía, esto sería de medios. No hay que confundirse, por ejemplo, decir como ¿por qué de medios y no 1 pulgada medios? En realidad eso sucede porque tenemos que aplicarlo en el radio más externo que tengamos, y el radio más externo es a una distancia de medios. Entonces, despejando este valor, tenemos que el diámetro tiene que ser mayor o igual a 1,83 pulgadas. Entonces, para que cumpla las dos situaciones o las dos condiciones, el diámetro debe ser mínimo 1,83 pulgadas. Vamos con este siguiente problema. Dice que un motor da 275, tiene una potencia de 275 caballos de fuerza a una velocidad de 1000 revoluciones por minuto a los engranes estos, el B y el C. Dice que los engranes B y C consumen 125 y 150 caballos de fuerza respectivamente. Nos piden determinar el diámetro requerido del eje si el esfuerzo permisible cortante es de 7500 psi y el ángulo entre el motor y el engranaje C debe ser menor o está limitado a 1,5 grados. Tenemos que asumir estos valores del material y además del eje. Por lo tanto, vamos a primero escribir las variables del problema. Como decía ahí en el enunciado, los requisitos son principalmente que el esfuerzo permisible en el eje no sobrepase los 7500 psi. Eso es un dato. Y el otro dato que hay que contemplar, o hay que respetar más bien, es que el ángulo entre el motor y el engranaje C tiene que ser menor a 1,5 grados.
Como les decía, las propiedades del eje, bueno, a mí me pareciera que dice ojo, pero las propiedades del eje son estas, son las siguientes. Hay que tener mucho cuidado que vean que las longitudes nos las están dando en pies. Entonces recuerden que un pie son igual, es equivalente a 12 pulgadas. Por lo tanto, 6 por 12 da 72 y 4 por 12 da 48 pulgadas. Luego, de las ecuaciones que más, bueno, que debemos utilizar en este problema son las siguientes, en la cual esa primera describe el ángulo de rotación entre dos puntos al aplicar torsión sobre un eje o sobre algún elemento. También tenemos que la potencia en caballos de fuerza es igual a 2 por pi por n, donde n es la velocidad angular en revoluciones por minuto, y el torque está dado en libras por pie. Escuchen muy bien esto, libras por pie, no libras por pulgada. Si lo dejan así y despejan, van a cometer un error grandísimo. Por lo tanto, tienen que tener muy en cuenta cuáles son las variables o cómo, en qué unidades se deben ingresar en las ecuaciones. Entonces, aplicando esa ecuación de potencia, el torque B para una potencia de 125 HP entonces este torque B resulta ser de 656,5 libras por pie. Recuerden, libras por pie, pero lo que ocupamos es libras por pulgada. Entonces, al multiplicarlo por 12 da 7878 libras por pulgada. Al aplicar lo mismo para la potencia HC de 150 caballos de fuerza, vamos a obtener que el torque C vamos a tener eso así, que el torque C es igual a 787,8 libras pie, igual a 9453 libras por pulgada. Por lo tanto, el torque del motor es igual al torque del engranaje B más el engranaje C. Esto por equilibrio, si se puede decir. Entonces, de esta manera resulta que para la primera condición evaluada vamos a tener que el torque del motor es de 17.331 libras por pulgada. Ahora lo que debemos de hacer, de igual forma como el problema anterior, es realizar un diagrama como de cortes, si se puede decir, esto con el objetivo de ver en qué zona está aplicada el torque máximo. Ok, tenemos estas dimensiones L1 y L2. L1 72 pulgadas, L2 48 pulgadas. Ok, al construir este sistema, tenemos que el torque del motor es de 17.331 libras por pulgada.
el que se consume en el motor, en el engranaje B, disculpe, es de 7.878 y lo termina de cerrar el engranaje C con 9.453 libras por pulgada. De esta manera nos damos cuenta que el torque crítico es de 17.331 pulgadas. Ok, como les decía, ¿cuáles son los requisitos? Que el esfuerzo cortante máximo sea 7.500 psi y también que el ángulo entre el motor y el engranaje C no sea mayor a 1,5 grados. Entonces, primero vamos a verificar qué valor de la variable D puede tomar para que esto suceda. Entonces salimos con que el esfuerzo cortante permisible es de 7.500 PSI, sí, de hecho, fue que me equivoqué. El torque crítico, que sería de 17.331 por C. C, recuerden que es de medios. Y J es pi entre 32 por D a la 4. De esta manera obtenemos que el primer diámetro tiene que ser mayor a 1,0558 pulgadas. Ahora bien, tenemos que calcular o comprobar que el sistema funciona haciendo que el ángulo del engranaje C no tenga un corrimiento en grados de 1,5. Esta ecuación lo que quiere decir es que el ángulo medido desde el motor, medido desde el motor teniendo referencia que el motor, y si queremos medir el ángulo desde C, esto lo tenemos que hacer como en cascada. Primero tenemos que medir el ángulo de C a B y luego de B a M, y luego sumar los dos valores. Por lo tanto, a la hora de sustituir, vamos a obtener una ecuación similar a esta. Eso que dice 1,5 por pi radianes entre 180 es porque estas ecuaciones, recuerden que se manejan en radianes, no en grados ni en ninguna otra magnitud, si se puede decir. Y recuerden que es en radianes. Por eso es que se hace la conversión pi entre 180. De esta manera obtenemos que el diámetro mínimo tiene que ser de 2,7545. Como antes nos había dado 1,05, quiere decir que ese es el que gana. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo que mínimo tiene que ser de 2,75. Entonces quedaría así. Y tenemos el tercer problema que dice que un eje compuesto mostrado en la figura está hecho por un núcleo de latón y una camisa de acero. El diámetro 1 es de 40 milímetros para el núcleo de latón y
el diámetro 2 para la camisa de acero. Dice que el módulo de elasticidad es de 36 gigapascales el, para el latón y 80 gigapascales para el acero. Entonces dice, asumiendo que el esfuerzo permisible cortante en el latón es de 48 megapascales y en el acero es de 80 megapascales respectivamente, nos pide determinar el máximo torque que podría ser aplicado a este eje. Primero vamos a copiar los datos del problema, que siempre es muy importante tener en cuenta qué tenemos y qué no tenemos para saber por dónde entrarle al problema. Como estaba escrito ahí en el enunciado, tenemos que D1 es de 40 milímetros, D2 es de 50 milímetros, módulos de elasticidad 36 y 80. El esfuerzo cortante permisible para el latón es de 48 megapascales y el esfuerzo cortante permisible para el acero es de 80 megapascales. Por lo tanto nos preguntan cuánto es el máximo torque que le puedo aplicar yo a esa barra. Entonces, las ecuaciones que nos van a funcionar para desarrollar este problema son las siguientes. De igual forma ustedes pueden resolver estos problemas como quieran realmente, en el sentido de que no necesitan tomar los datos, ecuaciones las pueden poner no desde el inicio, porque claramente van a ir apareciendo más, pero para que tengan en cuenta que no solo hay un camino. Entonces, haciendo un corte a la barra, vamos a tener que el torque total aplicado externamente va a ser igual al torque del latón más el torque del acero. Además, como dice que prácticamente están soldadas como si fuera una barra sólida, vamos a decir que el ángulo de rotación del latón es igual al ángulo de rotación del acero. Esa sería nuestra ecuación 1. La ecuación 2 es que el torque externo es igual al torque ejercido por el acero más el torque ejercido por el latón. Además tenemos que el esfuerzo cortante permisible en el acero se describe en la ecuación 3 y el esfuerzo cortante permisible en el latón se describe en la siguiente ecuación, que la vamos a denominar ecuación 4. De esta manera vamos a tener que aplicar varias combinaciones de ecuaciones. Primero vamos a utilizar la ecuación 3 y 1 y luego vamos a utilizar la ecuación 4 y 1. Entonces, empezando con la 3 y la 1, la 3 nos arroja el siguiente resultado, el cual dice que el torque en el acero es igual al esfuerzo cortante en el acero por el segundo momento de inercia del acero. En realidad es del eje que estamos trabajando, pero es de acero, entonces lo vamos a trabajar así. Sustituyendo valores,
De esta manera, el torque en el acero, para cuando estamos analizando eh, el caso extremo en el acero, vamos a tener que el torque que soporta el acero es de 1159 Nm, y luego aplicando la ecuación 1 vamos a poder despejar el valor de el del valor del torque en el latón. Entonces el torque en el atón es igual a 36 entre 80. Los exponentes de 10 a la 6 por ser gigapascales los omití porque se cancela, si se puede decir, pero en realidad son dividir abajo y arriba por el mismo valor. A la hora de hacer este cálculo, vamos a tener que el torque en B es igual a 361,85 Nm. Ahora bien, como el torque en la ecuación 2, que es el externo, es igual al torque del acero más el torque del latón, vamos a decir que el torque 1 es igual al torque del acero 1, si se puede decir, más el torque del latón 1. Y entonces, torque 1 sería 1159 más 361. Ok, ya tenemos el primer torque. Ahora debemos hacer lo mismo pero con la ecuación 4, donde más bien se lleva al estado crítico al... Ay, ¿cómo era que se llamaba? Ok, ese analiza, ahí va con Z. Ok, ahora debemos analizar la ecuación 4 y 1. Como les decía antes, eso lo que hace es llevar a su caso crítico al latón. Analizar con ese. Sí, sí. Ahí, disculpen. Nada que ver escribirlo así. Tal vez sobresalirlo la carrera. Ok, al aplicar la ecuación 4 y sustituir valores, vamos a encontrar el torque que soporta el latón. Es en la condición 2. ¿Qué es la condición 2? Como ya repetí, la condición 2 es cuando estamos analizando el caso crítico del latón, o sea, que está en cortante, que el esfuerzo cortante máximo se ha alcanzado. Al aplicar la ecuación 1, también vamos a poder encontrar el valor del torque en el acero. Y ya con eso poder sacar el segundo torque. Aquí lo único que estamos haciendo es sustituciones. Ok, entonces el torque S2 tiene un valor de 1931 Nm. Entonces el torque total 2 va a ser igual al torque del acero 2 más el torque del latón 2, lo cual nos da un resultado de
25.034 Nm. Entonces tenemos que escoger el torque más bajo. Entonces el torque máximo que se puede aplicar es el mínimo entre el torque 1, es el mínimo o el menor entre el torque 1 y el torque 2. Analizando los valores, el que gana en este caso sería el torque 1, porque es menor. Por lo tanto, el torque 1 es el crítico. Y de esta manera se resuelve estos problemas.